En julio de 1910, el hombre que dominaba las salas de concierto más prestigiosas del mundo se desplomó en un jardín de Leiden, en los Países Bajos, llorando sin consuelo. No fue por la muerte ni por una crítica devastadora, sino por una carta. Su esposa, Alma Mahler, lo había traicionado. Lo que siguió, una caminata de 4 horas con Sigmund Freud, un manuscrito musical salpicado de gritos y una sinfonía que parece desmoronarse desde dentro, es la historia de cómo el trauma más íntimo se transformó en una de las músicas más desgarradoras del siglo XX. Gustav Mahler no colapsó solo por una infidelidad. Su derrumbe fue el punto de inflexión de heridas profundas y no resueltas. Los historiadores relatan que esa infidelidad reabrió cicatrices de tragedias recientes, la pérdida de su hija María en 1907. Poco después recibió el diagnóstico de una enfermedad cardíaca terminal. A esto se sumaba el eco de una infancia marcada por la violencia doméstica. 3 golpes decisivos, sucedidos en apenas meses, que ya lo habían impulsado a la composición de su 6ª sinfonía, apodada La Trágica, una obra donde el destino golpea con una fuerza implacable y la esperanza se desintegra sin redención. Cuando descubrió que Alma mantenía un romance con Walter Gropius, ese frágil equilibrio de su existencia se hizo añicos. Buscó a Freud no para discutir sobre música, sino porque el arte ya no era suficiente. En su extensa caminata por Leiden, Freud no identificó a un hombre simplemente obsesionado con el control, sino a alguien atrapado en los complejos vericuetos del complejo de Edipo. Mahler idealizaba a su madre Marie y temía inconscientemente replicar el comportamiento de su padre Bernhard. Al exigir un control casi absoluto sobre Alma, Mahler no defendía un ideal patriarcal, sino que intentaba no repetir el patrón de dolor que lo había marcado desde los 5 años. Se cuenta que de niño, al huir de una pelea entre sus padres, escuchó a un organillero tocar Ach, du lieber Augustin. Esa combinación de tragedia doméstica y banalidad sonora se convirtió en un sello distintivo del ADN de su música. Pasajes sublimes, interrumpido por marchas infantiles o fanfarrias grandiosas que de pronto se tambalean. Viena, que a principios del siglo XX era una ciudad de grandes genios, pero también de profundos prejuicios, exacerbaba este desgarro interno. Allí, Mahler era un hombre 3 veces sin patria, bohemio en Austria, austríaco en Alemania y judío en todas partes, una triple condición que lo hacía blanco de ataques. La prensa lo atacaba con adjetivos como nervioso o extranjero, codificando el antisemitismo en críticas musicales. Alma Schindler, por su parte, era una mujer con talento propio, compositora, libre y brillante. Al casarse, Mahler le exigió abandonar su vocación musical. De las 2 carreras, solo una puede sobrevivir, la mía. Ella cedió, pero esta renuncia generó una frustración silenciosa que finalmente explotó en 1910. Su verdadera lucha era contra el profundo temor al abandono. En ese mismo verano de 1910, mientras su vida personal se desmoronaba por completo, Mahler logró un triunfo público monumental, el estreno de su 8ª sinfonía, un himno de redención colosal que fue aclamado en Múnich. Sin embargo, ese éxito público contrastaba con su interior. Ya en 1909 había compuesto la 9ª sinfonía, una obra que exploraba la despedida y la aceptación del fin. Esta composición no fue casual. Mahler era consciente de la maldición de la 9ª, la superstición de que ningún gran compositor como Beethoven o Bruckner había logrado componer una 10ª sinfonía y sobrevivir.
Tras estos eventos, Mahler regresó a la intimidad de su 10ª sinfonía. Allí, sobre la partitura, garabateó con letra convulsa: Dich nur, ¿por qué hiciste esto? Y luego, más abajo, con una agonía evidente: se acabó, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? La 10ª no busca consuelo ni una resolución armónica fácil. Es una fisura sonora. Marchas que se desmoronan, acordes que se resisten a resolver y un adagio final que late como un corazón al borde del colapso. Freud le ofreció un alivio momentáneo, pero Mahler murió trágicamente en mayo de 1911, sin poder terminar esta última obra. Ese manuscrito incompleto, con sus gritos escritos a mano, es el testimonio crudo de un hombre que intentó contener el caos de su alma y descubrió que a veces la única verdad posible es aquella que no se puede concluir. Para entender por qué la 10ª resuena con tanta profundidad, hay que volver a 1907. Ese año, Mahler perdió a su hija María. El golpe fue devastador. Al mismo tiempo le diagnosticaron una enfermedad cardíaca grave y semanas después fue forzado a renunciar a la dirección de la ópera de la corte de Viena tras años de ataques antisemitas. 3 desastres en pocos meses: la muerte, la enfermedad y el exilio profesional. De ese abismo personal nació la 6ª sinfonía, la trágica. No es una obra sobre la lucha heroica, sino sobre la derrota inevitable. En ella, el destino no se enfrenta, se impone. 3 veces, un mazo golpea con furia sobre la orquesta, un sonido tan desprovisto de esperanza que algunos directores, incluso, evitan usar el instrumento auténtico. Mahler quería que ese golpe se sintiera real. En sus propias palabras, la heroína es arrastrada a la muerte. Con sus puños apretados, ella se niega al final, pero es aplastada. Ese era su mundo desde 1907, un lugar donde el sufrimiento no se redime, solo se sobrevive a duras penas. Este Mahler, el del sufrimiento sin consuelo, es el que afronta 1910 ya agotado. Su matrimonio con Alma, que había sido su refugio, se había convertido en una fuente adicional de conflicto. Ella había sacrificado su carrera compositiva, pero el precio fue una frustración acumulada en silencio. Cuando conoció a Walter Gropius, vio una vía de escape. La carta que Mahler interceptó no fue un simple desliz, fue una confesión de que su control se había roto. Con ello, su última ilusión de estabilidad matrimonial se desvaneció. Por eso acudió a Freud. No buscaba una cura, sino una explicación, y Freud se la proporcionó. Usted teme ser como su padre, por eso ejerce control sobre su esposa, pero su verdadero afecto es hacia la figura de su madre, quien sufrió en silencio bajo el dominio paterno. Dicen que Mahler lloró, no por pena, sino por un profundo reconocimiento. Durante horas caminaron y hablaron. Freud describiría más tarde que fue una de las sesiones más intensas de su carrera. Mahler regresó a Viena con una diferencia perceptible, más calmado, más abierto. Alma anotó en su diario: Gustav regresó como si le hubieran quitado una losa del pecho. Pero el alivio fue efímero. Si bien la 8ª sinfonía representó un triunfo público y su 9ª ya exploraba el adiós, fue en la 10ª donde el dolor se hizo confesión pura. En esa obra final no había himnos grandilocuentes, solo dolor crudo. Los gritos escritos en los márgenes de ese manuscrito: Für dich, nur für dich, para ti, solo para ti, ¿por qué me has hecho esto? Y se acabó, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? No son solo metáforas.
Son genuinos, reales, documentados y conservados hoy en la Biblioteca Nacional de Viena. Al verlos, se entiende que Mahler no escribió la 10ª para ser interpretada exclusivamente. La escribió para sobrevivir. La 10ª sinfonía nunca fue completada. Mahler murió en mayo de 1911, a los 50 años, a causa de una endocarditis estreptocócica. Durante décadas, la obra fue considerada ininterpretable, hasta que en los años 60, el musicólogo Derek Cook construyó una versión coherente a partir de los bocetos de Mahler. Hoy, esa versión se interpreta en todo el mundo. Se dice que Mahler no compuso la 10ª para dejar un legado, la compuso porque no tenía otra forma de procesar el dolor. Su música no ofrece un consuelo fácil, nos mira a los ojos y dice: aquí está la verdad de lo que somos. Y tal vez es justamente por eso que sigue viva, porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.